Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su dosis semanal de las noticias más jugosas del mundo de las celebridades. Hoy prepárense porque vamos a desmenuzar un tema que ha estado haciendo mucho ruido, una verdadera enfrentada que tiene a todos preguntándose qué demonios está pasando. Si hablo de la supuesta tensión, el supuesto drama, la supuesta guerra fría entre la guapísima Demet Özdemir y la ex de nuestro adorado Can Yaman. Así es, vamos a meternos de lleno en este lío y descubrir todos los detalles. Y antes de que nos sumerjamos en esta piscina de chismes, ya saben, la costumbre, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Bueno, para aquellos que viven un poco desconectados del universo turco y sus galanes, déjenme ponerlos en contexto rápidamente. Can Yaman, el actor que nos robó el corazón con su carisma y su físico, tuvo una relación sonada con la también actriz y modelo Demet Özdemir. Una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, ¿verdad? Fotos juntos, miradas cómplices en eventos, y todo parecía indicar que su amor era tan sólido como los músculos de Can. Pero como suele pasar en Hollywood y en la vida real, las cosas no siempre son lo que parecen. Y tras esa relación, Can Yaman ha estado vinculado sentimentalmente con otras figuras públicas, y es precisamente con una de ellas, una expareja suya, que ahora surge esta supuesta enemistad con Demet. Entonces, ¿qué es exactamente esta enfrentada? Pues, según los rumores y los titulares que nos llegan, parece que hay una especie de rivalidad sutil, pero palpable, entre Demet y esta ex de Can. No estamos hablando de insultos directos o peleas públicas, al menos no todavía. Más bien se trata de esos pequeños gestos, de esas indirectas, de esas ausencias o presencias estratégicas que nos hacen sospechar que algo más está sucediendo detrás de cámaras. Es como esa película de suspense donde no sabes quién es el malo hasta el final, solo que aquí el escenario es la alfombra roja y las redes sociales. Vamos a desglosar esto. Por un lado, tenemos a Demet Özdemir, una actriz que ha sabido ganarse su propio espacio y brillo en la industria. Después de su ruptura con Can, ella ha seguido adelante cosechando éxitos profesionales y manteniendo una imagen bastante cuidada ante el público. Por otro lado, está esta otra figura, digamos que la rival en cuestión, quien también ha sido parte del círculo íntimo de Can Yaman. Y es ahí donde las cosas se ponen interesantes. Se dice que cada movimiento de una parece estar siendo observado, o incluso, de alguna manera, reaccionado por la otra. ¿Cómo se manifiesta esta supuesta enfrentada? Pues, uno de los puntos clave que mencionan los medios es la presencia en eventos. Imaginen la escena, hay una fiesta, una gala importante y de repente, una entra y la otra parece irse o evita el contacto visual. O peor aún, ambas están invitadas y se evita a toda costa que sus caminos se crucen. Es un juego de ajedrez donde las piezas son celebridades y el tablero, el mundo del espectáculo. Y nosotros los espectadores estamos aquí con nuestras palomitas, analizando cada movimiento. Otro frente de batalla, y quizás el más común en la era digital, son las redes sociales. Ah, las redes sociales. Ese campo de batalla donde las indirectas vuelan más rápido que los likes. Se dice que ambas, de manera muy discreta, han compartido publicaciones que podrían interpretarse como comentarios dirigidos a la otra. Fotos con mensajes ambiguos, canciones con letras sugerentes, o incluso, el simple hecho de dejar de seguirse mutuamente en Instagram, es un drama en sí mismo. Y cuando se trata de sus vidas amorosas actuales, cualquier novedad de una parece ser seguida de cerca por la otra, ya sea para compararla, para superarla, o simplemente para estar al tanto. Además, hay que considerar el factor Can Yaman. Él, hasta donde sabemos, parece mantenerse al margen de este supuesto conflicto. Pero piensen en lo incómodo que debe ser. Imaginen que sus dos exparejas, por así decirlo, tienen una especie de guerra silenciosa. ¿Cómo se sentiría él? ¿Intentaría mediar? ¿O simplemente dejaría que el tiempo ponga las cosas en su lugar? Los medios especulan mucho sobre la postura de Can, y cada una de sus apariciones públicas con alguna de ellas es analizada al milímetro para buscar alguna pista. Ahora, algo que quiero recalcar es que mucho de esto se basa en especulaciones y en lo que los paparazzi y los portales de noticias nos cuentan. No tenemos una confirmación directa de ninguna de las partes. Y en el mundo del entretenimiento, las historias a menudo se exageran para generar más interés. Sin embargo, tampoco podemos ignorar que donde hubo humo, a menudo hay fuego.
Y en este caso, el humo ha sido bastante persistente. ¿Podría haber celos de por medio? Es una pregunta muy tentadora, ¿verdad? Quizás una de ellas siente que la otra está ocupando un lugar que le pertenecía, o que está recibiendo una atención que considera inmerecida. O tal vez simplemente hay una competencia sana, o no tan sana, por el reconocimiento y el éxito. Ambas son mujeres talentosas y exitosas, y es natural que haya cierta rivalidad profesional. Pero cuando esa rivalidad se mezcla con el tema de un ex en común, las cosas se vuelven mucho más complejas y, para nosotros, mucho más interesantes. Pensemos en cómo esto afecta su imagen pública. Si la gente percibe que hay una enemistad, ¿cómo influye eso en la forma en que las ven? ¿Las hace parecer inmaduras? ¿O les añade un aura de diva y de mujer fuerte que no se deja pisotear? El público es un juez implacable y la forma en que manejan estas situaciones puede definir su legado en la industria. Uno de los detalles que más se comenta es sobre supuestas oportunidades profesionales que una podría haber quitado a la otra, o la comparación constante de sus éxitos y fracasos. Por ejemplo, si una consigue un papel importante, inmediatamente sale a la luz el rumor de que la otra también lo audicionó. O si una de ellas cambia de look, la otra aparece días después con un estilo similar. ¿Son coincidencias o son movimientos estratégicos? Esa es la pregunta del millón. Lo que sí es seguro es que esta supuesta enfrentada ha servido para mantener a Demet Özdemir y a la ex de Can Yaman en el ojo del huracán mediático. Y aunque no sea de la mejor manera, la atención es algo que muchas celebridades buscan. Los titulares venden, los clics llegan y eso, al final del día, se traduce en oportunidades y en mantener viva su popularidad. ¿Cuál podría ser el desenlace de esta historia? Podría ser que la tensión se disipe con el tiempo, que ambas sigan sus caminos y se olviden de esta rivalidad. O podría ser que las cosas escalen, y veamos algún tipo de confrontación más directa en el futuro. Lo que sí es cierto es que nosotros estaremos aquí, atentos a cada nuevo capítulo de esta saga. Ahora profundicemos un poco más en los detalles que alimentan este supuesto conflicto. Las redes sociales, como ya mencionamos, son un hervidero de especulaciones. Cuando Demet comparte una foto luciendo radiante y, horas después, la otra ex de Can publica una imagen con un mensaje que parece defender su propio estilo o su felicidad actual, la interpretación es casi instantánea, una respuesta, una puya, una demostración de poder. Las historias de Instagram se convierten en lienzos de doble sentido, y cada emoji o cada canción elegida puede ser un código secreto descifrado por los seguidores más observadores. El stalkeo mutuo, esa revisión minuciosa de cada publicación, cada comentario, cada interacción, se vuelve una actividad casi profesional para algunos fans. ¿Quién dio like a la foto de quién? ¿Quién dejó de seguir a quién? Cada detalle es analizado con lupa, buscando una grieta en esa fachada de indiferencia que ambas intentan proyectar. Y no podemos olvidar los eventos públicos. Imaginen la tensión en una alfombra roja. Los flashes, las cámaras, las miradas. Si ambas asisten al mismo evento, la anticipación es palpable. ¿Se saludarán? ¿Se ignorarán? ¿Habrá alguna mirada furtiva que lo diga todo? Los medios de comunicación están siempre al acecho de ese cruce de miradas, de esa cercanía incómoda, de esa distancia estratégica. Se dice que en ocasiones incluso se han coordinado llegadas y salidas para evitar cualquier tipo de encuentro, o para asegurarse de que una no opaque a la otra. Es un baile sutil de egos y de presencia, donde cada movimiento en el tablero del espectáculo es escrutado por miles de ojos. Hablemos de la figura central de esta posible rivalidad, Can Yaman. Aunque él se mantiene, al parecer, ajeno al conflicto, su sombra es innegable. Cada vez que él es visto con una nueva conquista, o cada vez que se publica una foto de su pasado, la comparación con sus exparejas es inevitable. ¿Cómo se sentiría él al saber que dos mujeres importantes en su vida, que además representan diferentes etapas de su fama, podrían estar enfrascadas en una guerra silenciosa? Algunos creen que él intenta mantenerse neutral, consciente del torbellino que su vida personal genera. Otros especulan que quizás él, sin querer, alimenta la rivalidad con sus propias interacciones o la falta de ellas. La manera en que él maneja su relación con cada una de ellas, ya sea en el pasado o en el presente, es un factor que sin duda influye en cómo perciben las demás su lugar en el universo de Can. Es importante recordar, como ya mencionamos, que gran parte de esto reside en el ámbito de la especulación.
El mundo del entretenimiento se nutre de historias jugosas, y a menudo, la línea entre la realidad y la ficción se difumina para mantener al público enganchado. Los portales de noticias de farándula viven de los rumores, de las fuentes anónimas y de las interpretaciones audaces. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, la aparente coincidencia de ciertas acciones y reacciones, sugiere que hay algo de verdad en medio de todo el ruido. No se trata solo de una noticia aislada, sino de un patrón que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Analicemos el posible motivo de esta Guerra Fría. Los celos son un factor muy humano y muy común en este tipo de situaciones. ¿Podría una de ellas sentir que la otra ha usurpado un lugar o una atención que le pertenecía? ¿Podría haber resentimiento por cómo terminaron las cosas? O quizás, la rivalidad es más profesional. Ambas son actrices exitosas en una industria competitiva. Podría ser una competencia por roles, por contratos publicitarios, por la atención de los medios. Y cuando se entrelaza con un romance pasado con el mismo hombre, la línea entre la envidia profesional y la personal se vuelve borrosa. Es esa vieja historia de que las mujeres, en lugar de apoyarse, a menudo se ven enfrentadas por la atención de un hombre. La imagen pública es un activo invaluable para cualquier celebridad. ¿Cómo afecta esta supuesta enemistad a la percepción del público sobre Demet y sobre la otra ex? Podría ser vista como inmadurez, como una falta de profesionalismo. O en un giro interesante podría ser interpretada como una señal de fortaleza, de que son mujeres que no se dejan pisotear y que defienden su terreno. La forma en que gestionan esta tensión, ya sea alimentándola o intentando desactivarla, puede tener un impacto significativo en su carrera a largo plazo. El público al fin y al cabo juzga no solo su talento sino también su carácter. Y volviendo a los detalles concretos que alimentan las llamas, se mencionan supuestos intentos de sabotaje profesional. Por ejemplo, si una de ellas audiciona para un papel codiciado, rápidamente surge el rumor de que la otra también está en la contienda, o que incluso ha sido considerada antes. O si una lanza una nueva línea de moda o un proyecto personal, la otra aparece poco después con algo similar, o con una declaración pública que sutilmente parece eclipsar el logro de la primera. Son esas coincidencias que parecen demasiado convenientes para ser casualidad, y que alimentan la narrativa de una competencia feroz y personal. Sin embargo, hay que ser cautelosos. El mundo del entretenimiento es un teatro de ilusiones, y lo que vemos en la superficie no siempre refleja la realidad. Es posible que esta enfrentada sea una construcción mediática, una narrativa creada para generar clics y mantener a las celebridades en el centro de la atención. Y seamos honestos, para muchas de ellas, la atención, incluso la negativa, es una moneda de cambio valiosa. Los titulares venden y los chismes, por más absurdos que parezcan, generan tráfico y mantienen viva la conversación. ¿Cuál será el próximo capítulo de esta historia? ¿Se calmarán las aguas con el tiempo, dejando que la distancia y el olvido hagan su trabajo? ¿O quizás veremos una confrontación más explícita, un estallido que ponga fin a este juego de indirectas? Lo que es seguro es que desde nuestro canal estaremos atentos a cada movimiento, a cada declaración, a cada publicación en redes sociales que pueda arrojar luz sobre esta intrigante rivalidad. Y ahora, antes de cerrar este episodio, quiero invitar a todos ustedes a reflexionar sobre esto. ¿Creen ustedes que hay una real enfrentada entre Demet Özdemir y la ex de Can Yaman? ¿Qué creen que está motivando esta supuesta rivalidad? ¿Celos, competencia profesional o simplemente especulaciones de la prensa? Me encantaría leer sus opiniones en la caja de comentarios aquí abajo. Compartan sus teorías, sus análisis, sus chismes favoritos. Queremos saber qué piensa nuestra comunidad. Pero antes de que se vayan, quiero recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció entretenido e intrigante, por favor, no olviden dejarle un buen asterisco me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y nos indica que vamos por buen camino. Y si conocen a alguien a quien le pueda interesar este tema, a ese amigo o amiga que vive pegado a las noticias de las celebridades, no duden en asterisco compartir este vídeo. Ayúdennos a que esta comunidad siga creciendo y a expandir nuestro círculo de amantes del chisme. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Les prometo que seguiremos trayéndoles los chismes más jugosos, los análisis más profundos y todo lo que necesitan saber del mundo del entretenimiento, sin filtros y con todo el sabor que nos caracteriza.
Gracias de corazón por acompañarnos en este viaje por el mundo de la farándula. Ha sido un placer desmenuzar este misterio con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, donde desvelaremos otro misterio del universo de las celebridades. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es mucho más interesante con un poco de drama.